Y querido oyente, soy Valdemort, tu fiel servidor. Y deseo presentarte las fuerzas, facciones y flotas del universo de Warhammer 40K. La oscuridad del futuro lejano, donde no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra. Revisa los enlaces en la descripción. Pero también para los enlaces a mi canal de mitología que dirijo con mi hija, Portador de Luz. Es muy bueno si te gustan las buenas historias. Ahora pasaré a un relato breve para ponerte en ambiente y luego continuaré con el cuerpo principal de la ley. Pero primero, un mensaje rápido de los patrocinadores de este video. Shadow Legends, donde tú también puedes convertirte en una leyenda. El mejor juego móvil con más de 80 millones de jugadores sigue siendo gratis. Con más de 800 personajes y muchos enemigos por vencer. Junto a los diversos modos de juego, PvE, PvP, gremios y desafíos, ahora se suma la Torre de la Perdición, donde los despojos de los reinos fueron encarcelados eternamente. Sin embargo, las barreras ahora se están erosionando. La árbitra no puede mantener el control de esta prisión horrenda y sus retorcidos habitantes. Así que depende de ti limpiarla, rompiendo cabezas y dejando huella. Pero no es para los débiles o frágiles. Esta desafiante mazmorra tiene jefes que pondrán a prueba tanto tus tácticas como tus reflejos. Y si descargas Raid hoy, tendrás acceso a Sun Wukong, el dios mono. Así que descarga el juego e inicia sesión de manera consecutiva durante 7 días entre hoy y el 27 de octubre para obtener a este excepcional dios de la guerra. Escanea el código QR y comienza hoy para recibir 200.000 de plata, 4 recargas de energía, un tomo épico, un día de experiencia extra, el caballero errante y un regalo gratis. Así que únete al equipo y descarga Raid Shadow Legends hoy mismo. La Torre de la Perdición. Te espera. El capellán Lucullus caminaba por los pasillos de la fortaleza de Hera con el corazón pesado, pues esta sería su prueba final, su victoria definitiva o su derrota total. Hoy tenía su última oportunidad y necesitaba orientación. Se detuvo en cada pedestal y candelabro, mirando hacia las estatuas que celebraban los íconos del honor y el deber, y se preparó para la tarea que tenía por delante. Con nuevo vigor, con un nuevo propósito, ahora se dirigió con paso firme hacia su destino. Hoy recuperaría un alma para el emperador. Era raro, pero sucedía. El capellán Lucullus descubrió que esa era su vocación. Él siempre hallaba la forma. De vez en cuando apenas era cierto. Pero a veces un neófito podía ser atacado por el único enemigo que nunca podría derrotar solo: la duda. Cuando los instructores y otros capellanes lo habían intentado y fallado, llamaban a Lucullo. Los instructores agotaban y castigaban al neófito hasta dejarlo demasiado fatigado para pensar. Entonces no habría espacio para eso, para la duda. Sin embargo, esto no había funcionado. Algunos colegas usaban fuego, azufre, discursos y salmos. Atacaban el núcleo mismo del neófito, despojando de cada último argumento lógico que el aprendiz pudiera tener. Algunos les infundían el miedo al emperador y a menudo esto funcionaba. Pero en estos eventos tan poco comunes, cuando simplemente nada les afectaba, entonces y solo entonces llamaban a Lucullo. Y él nunca había fallado, ni una sola vez. Siempre lograba encontrar las brasas dentro del alma de la víctima y avivarlas hasta que sean una llama de fe y determinación. De propósito. Sin embargo, esta vez, tenía que admitirlo, estaba preocupado. Nunca Lucullo había pasado tanto tiempo con un neófito. Nunca antes había mirado a los ojos de uno y sentido que su propia fe flaqueaba.
Sin embargo, con Sexto estuve cerca. A veces había un hombre que lideraba el escuadrón, pero lo hacía haciendo en vez de gritar u ordenar. El tipo de hombre que no es sargento, teniente u oficial. No estaba por encima de los demás, pero tenía el corazón palpitante del escuadrón, y este era Sexto. Había decaído, había arrastrado a todo su escuadrón con él, pero no dijo nada. Nunca se quejó, nunca se rebeló, nunca contradijo argumentos ni se burló de las órdenes. No hizo absolutamente nada para causar un efecto tan grande. Simplemente perdió la esperanza. Asistía, pero la luz ya no estaba en sus ojos. Su postura y baile seguían siendo igual de disciplinados y precisos. Sin embargo, una nube negra lo rodeaba y luego proyectó sus sombras sobre el resto de sus hermanos. Había perdido la fe. Y en el transcurso de tan solo unos pocos meses, su escuadrón pasó de estar taciturno a melancólico. Había que tomar una acción. Lúculo ya había revisado el expediente de sus previos encuentros e historial. Sexto había sido un neófito ejemplar. Provenía de la mejor estirpe, de una familia de renombre, y era casi la mezcla perfecta de determinación férrea y al mismo tiempo flexibilidad adaptable. Él era todo lo que los ultramarines necesitaban, ahora más que nunca. Sin embargo, fue durante la Guerra de la Plaga cuando las fuerzas del caos se desataron incluso en ultramar. Sextus había visto combate, se había distinguido, había matado personalmente a un demonio con sus propias manos después de quedarse sin municiones. Sin embargo, fue aquí cuando sucedió donde todo comenzó. A pesar de haber salido victorioso, la mera existencia del caos no nacido de alguna manera lo había destrozado, o eso se creía. Pero no era miedo. Esto era fácil de discernir. Interrogatorios previos mostraron que no era cobarde, desviado ni degenerado, solo había perdido la fe. No en la divinidad del emperador tampoco, sino en la capacidad de la humanidad para ganar. Lúculo había hablado de esto con él. Había profundizado tanto en el alma de Sexto que no quedó ni un solo rincón sin explorar. El neófito no se resistió ni dudó en nada de eso. Las preguntas más personales fueron enfrentadas de frente, sin titubear, dramatizar, ni evitar de ninguna forma. Lúculo finalmente lo admitió. El chico sabía lo que pensaba. Él creía en el poder del emperador de... Por supuesto que sí, solo que no en la fuerza de sus súbditos. Porque Sexto era astuto, y cuando mató lo que pensó que era un nunca nacido, vio que estaba dentro de un humano, lo que muchos llamaban el poseído. Sin embargo, cuando este demonio dejó el cuerpo anfitrión, tenía una sonrisa en el rostro. Esto fue lo que quebró a Sexto. El demonio no solo dominó a este hombre al que usaba como un traje. Este hombre había sido quebrado tanto que a pesar de todo el horror que había presenciado que el demonio cometía, llegó a disfrutarlo. Murió con una sonrisa en los labios. Y así, Lúculo había intentado casi todo lo que alguna vez había ideado. Jamás había llegado tan lejos. La mayoría volvía a la luz tras una sola charla, porque Lúculo era realmente un pastor del alma. Él sabía qué motivaba a su gente, así que podía arreglarlos. Sin embargo, con Sexto había explorado todas las opciones que alguna vez había inventado, y ahora, al final, se sentía casi derrotado. Cuando volvía a sus meditaciones más profundas, cuando pensaba en sus primeros días como capellán, lo encontraba, esa última jugada, la mejor carta para jugar si esto no funcionaba. Entonces no podría llegar a Sexto, y Lúculo habría fallado defraudándose a sí mismo, a su capítulo, a su primarca, a su emperador y a toda su raza.
Y así fue que, con mariposas en el estómago por primera vez en siglos, Lúculo llamó a la puerta de Sexto. Viajaron en silencio con cascos y armadura puestos. Ni siquiera se miraron a los ojos. El neófito ni preguntó a dónde iban. Estaba tan perdido. Incluso cuando marcharon hacia un transporte, incluso cuando entraron en una órbita alta y abordaron un nuevo vehículo, incluso cuando pasaron 3 días volando a través de la fría oscuridad del vacío, ninguno habló. En cualquier otro caso, Lúculo creería que esto era simple petulancia o alguna especie de línea en la arena que el neófito no podía cruzar ahora que él mismo la había trazado. Sin embargo, no era así. Lúculo lo veía en los ojos de Sexta. No preguntó a dónde iban, ya que simplemente ya no le importaba. Cuando la nave se acercó a una luna más pequeña, Lúculo se puso de pie e hizo señas al neófito para que lo acompañara. Los dos se pusieron de pie y miraron por el panel de visión frontal, y el piloto tenía órdenes muy específicas y preestablecidas. Hizo su trabajo a la perfección, porque la luna fue despejada, y ahí estaba ella, con un centenar de naves a su alrededor, transportes, naves de suministros, escoltas, incluso cruceros, todos empequeñecidos por su imponente tamaño. Los marines, tanto el capellán como el neófito, observaron mientras su nave recorría toda su longitud, lo suficientemente lejos para apreciar su tamaño, lo suficientemente cerca para presenciar su grandeza. Y ambos se deleitaron con la visión. Una de las naves más grandiosas que jamás haya navegado. Tenía más de 20 millas de largo, una maravilla del poder tecnológico, una de las pocas que se han construido. Ambos presenciaron todo el esplendor del honor de Macrake, la nave insignia del primarca, la gloria en una nave de clase acorazado. Lúculo no miró a su protegido al atracar. No habló mientras caminaba con Sexto los casi 30 kilómetros de su gran procesional, el corredor central que recorría toda la longitud de la nave. Los dos caminaron en silencio, observando todo a su alrededor. Los estandartes de viejas glorias, los sirvientes, técnicos, marines, siervos y las estaciones por las que pasaban. Cuando finalmente llegaron a la misma proa de la nave, de nuevo, Lúculo no habló mientras caminaba hacia una escotilla del eje. La abrió y comenzó a subir una escalera y el neófito lo siguió. Ambos subieron durante más de 2 horas por este túnel hasta que salieron a la negrura del vacío. Y ahí, Lúculo le ofreció la mano a Sexto para ayudarlo a salir de la escotilla, pero también para colocarlo en posición. Mientras los dos estaban de pie en la proa del honor de Macrake y miraban hacia abajo a lo largo de la nave, el capellán luego se giró y miró hacia arriba y hacia el sol que brillaba a lo lejos, y Sexto lo imitó, pero se movió despacio, con cuidado. Estaba asombrado. Lúculo abrió su comunicador y dijo: «Esta nave fue forjada por orden del emperador, obsequiada a nuestro genepadre, el señor comandante, cuando ambos caminaban entre nosotros. La hemos mantenido sana y fuerte, pero nunca nos negamos a usarla desde entonces. Durante 10.000 años, Sexto». «Sexto, dime otra vez cómo estamos condenados. Dime otra vez cómo no podemos ganar. Dime otra vez desde este lugar sagrado. Dime que no somos dignos del emperador. Y si puedes hacer eso aquí ante lo que ves. Si puedes hacer eso, entonces aquí mismo, ahora mismo, nos quitamos los cascos y saltamos a la oscuridad del vacío». Y ante eso, el neófito asintió con la cabeza. Se volvió hacia la nave y se deleitó en su gloria, arrodillándose lentamente mientras decía: «No puedo. En el nombre del emperador, en este lugar sagrado, me darás los votos finales».
Y así Lúculo comenzó las letanías, y Sexto se convirtió en un marine espacial. Y desde ese momento hasta su último aliento, nunca volvió a dudar. Y hoy, nuevamente, daremos un paseo por la antigüedad, o al menos eso pensaría la mayoría, ya que hoy hablaremos de algunas de las naves más grandes que han surcado la fría oscuridad del vacío. Mitos de los tiempos antiguos, de la Gran Cruzada y la herejía de Horus, hace más de 10.000 años. No solo eran bastiones autopropulsados de tamaño y alcance colosales, sino también plataformas de fuego capaces de reducir flotas e incluso planetas enteros a átomos. También eran, más que nada, declaraciones de propósito, pruebas de autoridad, exhibiciones descaradas y flagrantes de poder. Su sola presencia intimidaba sistemas enteros antes de disparar. La presencia de uno entre una flota la hacía sentirse invencible. Las visiones de ellos atravesando el espacio, aniquilando a los enemigos del imperio con una sola andanada. Cosas que harían llorar de alegría a cualquier propagandista por tenerlas. Por supuesto, solo puedo estar hablando de los acorazados clase gloriana. Ahora, el problema para entender y disfrutar el universo de Warhammer siempre es el alcance. Sí, hay universos donde hay naves y construcciones más grandes. Por supuesto que los hay. Pero para un escenario con tanta historia, que crece en popularidad cada día, puede ser intimidante comprender realmente el horror frío del tamaño tan abrumador que implica. Y pocas cosas ejemplifican esto más que las naves insignia colosales de las flotas exploradoras, las fuerzas reunidas de los primarcas y las legiones. Cada una era única, hecha a medida y tenía capacidades muy diferentes, pero todas eran tanto una declaración como un arma de guerra. Porque nada podía presenciar una nave de guerra clase Gloria sin comprender la profundidad de la convicción que causó su génesis. Crear un arma así, una construcción tan inmensa, sin ningún propósito beneficioso. El gasto de tantos recursos, tanta mano de obra, tanto conocimiento técnico y esfuerzo, únicamente para crear una nave de guerra, únicamente para destruir. Muchas razas debieron presenciar la aparición de una entre escoltas, cruceros, barcazas de batalla, fragatas y transportes. Y con esa sola imagen habrían sabido que su perdición estaba asegurada, que no había nada que pudieran hacer para evitar que esa cosa los destruyera. Esa cosa era la mentalidad, la gente que hacía tantos esfuerzos para librar la guerra. Una convicción tan profunda y un fanatismo tan arraigado que no aceptarían parlamentar, rendirse ni negociar. Cualquiera que pudiera hacer algo así, su único objetivo era la erradicación total de todos, que no fueran ellos. Y no es solo por el tamaño, sino por los esfuerzos realizados para presentar un esquema tan terrible de un arma. Estaban adornados, literalmente goteando, con iconografía, arquitectura e imágenes que no tenían ningún beneficio en absoluto. No podía protegerlos del daño ni hacerlos asesinos más eficientes. Observar una nave clase gloriana, como muchas de la Armada Imperial, es adentrarse en la mente de sus creadores. Cada una era una obra de arte, tanto como una muestra de gloria en diseño e ingeniería. Cada una era un oscuro espejo hacia el alma herida y traicionada de la humanidad. Todas eran terribles declaraciones para el universo. Vamos a llegar, y no daremos respiro, no daremos condiciones, y no daremos cuartel. Ahora hablemos de su historia, dimensiones, propósito y poder. Los acorazados Gloriana siempre fueron escasos. Creados casi exclusivamente en el sistema Sol, cada uno de estos Goliaths era hecho a medida y único en su clase. Porque estaban destinados a ser más que simples naves masivas.
Eran los transportes personales de los hijos del emperador, sus primarcas, los líderes de sus legiones astartes, los marines espaciales. La clase gloriana, tanto como los propios marines, eran símbolos. Construidos en el Anillo de Hierro, cerca del mundo natal del Adeptus Mechanicus en Marte o en astilleros orbitando Saturno y Júpiter. Fueron forjados durante años, a veces más de 100, pero demostraron ser la sangre vital fundamental durante la cruzada. Cada uno medía más de 20 kilómetros de largo. El mayor casi 30. Eran islas surcando el vacío, comunidades enteras en el espacio, todas con un solo propósito, una sola meta, completamente unidas en la convicción de su causa. Estaban aquí para liberar a la humanidad de sus enemigos y para vengarlos. Eran capaces de mantener e incluso producir equipo de guerra para la región en la que se asentaban. Tendrían una tripulación de más de 500,000 de hombres y mujeres, y eso solo sería lo mínimo necesario. En algunos casos más. Era famosa por alojar a los marines. Su poder de fuego era algo aterrador. Porque en la galaxia había pocas cosas antes o ahora que se acerquen a su escala. La clase Abismo, un trío de naves hermanas de los portadores de la palabra, la Falange, hogar de los puños imperiales, Bucefalo o el Imperator Somnium, ambos buques insignia del emperador, pero temo investigar sus dimensiones exactas. Y este es un punto también de la Gloriana, ya que se dan las longitudes, pero no tantos detalles como me gustaría. Pero para considerar el tamaño de solo los acorazados estándar de la Armada, uno podría pasar meses caminando por sus pasillos y agachado en sus conductos, bahías y mecanismos internos, y puede que ni siquiera hayas visto todo. Las naves clase Gloriana no solo eran enormes, eran casi inexpugnables, con blindaje de decenas de metros, escudos de vacío superpuestos, y si el fuego enemigo atravesaba los escudos y el blindaje, solo armas como las de una fortaleza Blackstone o un cañón Nova podían dañar más que un segmento de la nave. La región dañada simplemente sería despejada al vacío para detener los incendios y aislada del resto, y la nave continuaría disparando, matando, destruyendo todo a su paso, todo lo que estuviera a su alcance. Tampoco eran el tipo de naves que se ven en el milenio 41, no normalmente, porque todas eran lo más avanzado de la tecnología de la cruzada. Cualquiera que viniera de una nave de línea a uno de estos colosos quedaría asfixiado por el asombro. La diferencia en habilidad tecnológica, el alcance y el poder de la humanidad. Los sistemas de armas de cada una de ellas eran, nuevamente, únicos y mortales. Una sola andanada de esas bestias paralizaba flotas enteras de Xenos. Los planetas podían ser reducidos a cenizas y luego quebrados si continuaban el castigo. Y el Imperio no puede igualarlos. Nunca podrá volver a hacer algo así, como ocurre con muchas cosas de los marines. La primera legión fue la que recibió su primera nave y era la más grande. Así que ahora repasemos las naves clase Gloriana que se conocen. La Razón Invencible, el hogar de Lionel Johnson y sus Ángeles Oscuros, la primera de combate, citada como de 28 kilómetros de largo, desempeñó papeles clave en la herejía. Fue la prisión de Conrad Kurz cuando fue capturado. Estaba en la proa de la flota de los Ángeles Oscuros al cruzar la tormenta de ruina, y estuvo presente en la destrucción de Caliban. Todavía sigue activo hoy en día, hasta donde sé. El orgullo del emperador. El hogar de la Tercera Legión, los hijos del emperador y su primarca Fulgrim. La nave era una maravilla de ingeniería y mente unidas para alcanzar la perfección. Se dice que el fabricador general de Marte trabajó personalmente en ella y tomó el doble de tiempo construirla que cualquier otra de su tamaño. Mucho más decorativa e imponente que la mayoría. Estaba adornada con estatuas llenas de adornos de toda clase. También fue un lugar donde cayó la Legión. La Farnese estaba en sus entrañas, pero esa historia la contaremos pronto.
Fue inutilizada en la batalla donde Fulgrim derrotó a Rabut Guilliman, pero aún se cree que sigue activa. La sangre de hierro. No es de sorprender que sea el hogar del Señor de Hierro, Perturabo, primarca de la Cuarta Legión, los Guerreros de Hierro. Algunos informes afirman que en realidad fue construida fuera del sistema Sol, en los astilleros orbitales de Olimpia, el mundo al que Perturabo había sido enviado, y dichos informes afirman que fue el propio Perturabo quien la diseñó. Por eso la consideran la más antigua y fuerte de la clase gloriana. Si eso es cierto o no, es otro asunto. Forjada para ser tan resistente como la Legión y el Primarca, sirvió de manera espartana al extremo. Perturabo cubrió todas las ventanas de la nave por un tiempo. El Señor de Hierro solo confiaba en los escáneres Orspec. Esto cambió, por supuesto. Sin embargo, era otro tigre nocturno. Enfrentó una migración difícil y estaba en el sistema Istaban al inicio de la herejía de Horus. Luego se enfrentó a los puños imperiales en Farl y después en el asedio de Terra. Se cree que todavía podría estar activo, esperando el regreso de su amo oscuro, para llevarlo de vuelta al espacio real. La tormenta de espadas. Hogar del halcón de guerra, Primarca Yagatai Khan y las cicatrices blancas. Era indudablemente el más rápido de todos sus carros. Cuando se le regaló al Primarca, no quedó impresionado. Para los cicatrices blancas y el Gran Khan, la montura era tan crucial como el jinete, como siempre en Togores. El Khan se movía como el viento y esperaba que sus naves reflejaran eso. Por eso, él dio nuevas especificaciones y la nave fue reconstruida. Gracias a su velocidad y potencia, rompió el asedio de la Legión Alfa en el sistema Chondak. El Khan siempre fue un hombre de acción y sabía cuándo negociar para obtener ventaja. Así utilizó esta nave insignia en un intento de atrapar al Primarca Mortarion. Fue destruida, pero Mortarion no fue asesinado. Potencialmente un desperdicio. Sin embargo, si hubiera funcionado, así como se arriesga en la guerra, el intercambio habría valido mucho más que la apuesta. El Hrafnkel, el hogar de la Sexta Legión, la nave de los verdugos del emperador, la Vulca Fenrica, los lobos espaciales. Nave insignia de Leman Russ, de las más poderosas de su clase. Un monstruo incluso entre sus iguales, estaba entre las más grandes y letales. Como era de esperarse, Russ usaba su enorme masa como guadaña para barrer enemigos. También fue el medio de transporte de Russ cuando invadió y aplastó a los 1000 hijos en su mundo natal de Próspero. Y fue la punta de lanza que se usó para atacar la flota del traidor Horus cuando Leman Russ abordó el espíritu ventral e intentó acabar con la herejía de un solo golpe. Por desgracia, no ocurrió. La Cruzada Eterna, la anomalía de toda su clase porque no era la nave insignia de su legión. La Cruzada Eterna fue entregada a Rogel Dorn, primarca de la Séptima Legión, los puños imperiales. Sin embargo, Dorn ya tenía la Falange. Era una nave antigua, de diseño de la era oscura de la tecnología, mucho más grande, incluso que las enormes glorianas. Rogel la había descubierto y reclamado antes de que el emperador lo encontrara. Así que el emperador permitió que Rogel la conservara. Por eso, la Cruzada Eterna no era hogar de los puños imperiales como las glorianas. Sin embargo, desde la herejía de Horus, se ha convertido en una de las naves más legendarias de todas. Porque la Cruzada Eterna es el hogar del azote de los impuros. Es la nave capital y el hogar de la Cruzada Eterna de los Templarios Negros. Y así, en el futuro, tendrá una entrada completa por sí misma. El anochecer, hogar de la Octava Legión, y su oscuro maestro, Konrad Kurz, de los Amos de la Noche. Se dice que fue forjado a partir de un patrón, constructo de patrón, estándar funcional, descubierto durante la Gran Cruzada. Era el centro de la oscuridad que avanzó desde la llegada del propio acechador nocturno.
Participó activamente en toda la cruzada, luego en István y después siendo el eje central de la cruzada de Tramas. Los Ángeles Oscuros concluyeron una campaña planeada para debilitar al Imperio. Ante la destrucción de la flota y la Legión, el Nightfall y una retaguardia detuvieron a la flota de los Ángeles Oscuros. Terminó de forma noble, sacrificándose por el futuro de la Legión. La Lágrima Roja, el hogar de la 9ª Legión de los Ángeles Sangrientos, los Hijos del Ángel. Sanguíneos. Posiblemente solo superada en belleza por el orgullo del emperador y solo según la opinión de algunas personas, como su maestro, el primarca Sanguinius, era exquisita, pero asombrosamente poderosa. Con forma de lágrima, tan grande como una ciudad en la parte trasera y una proa peligrosa para destruir. La Lágrima Roja tenía una gran cúpula transparente sobre la ciudad en su parte trasera. Elegante pero condenada, tenía una historia difícil. Se estrelló contra un planeta durante una trampa preparada por el propio Señor de la Guerra. Horus quería a Sanguinius muerto por encima de todos, excepto el propio emperador. Sin embargo, lo sacaron de ese mundo y lo reconstruyeron. Lamentablemente, parece que fue destruido en la purga, ya que no está activo actualmente. El Puño de Hierro. El hogar de la 10ª Legión, Manos de Hierro, la Bastilla del primarca Ferus Manus. Práctico y austero, tenía poco de la ostentación de los otros de su clase. Todavía un poco, pero menos. Sin embargo, era una nave robusta entre sus iguales. Presenció el fin de la Diásporax y allí Fulgrim intentó convencer a Ferrus de unirse al caos. Casi fue destruida cuando Fulgrim fue rechazado y activó sus planes traicioneros. Sin embargo, Fulgrim mostró algo de moderación por su amistad y no la destruyó entonces. El Puño de Hierro quedó tan maltrecho que no fue la nave insignia de Ferus cuando él lideró a las fuerzas leales hacia István, donde fue asesinado por su mejor amigo, su hermano Fulgrim, en la depresión de Urgal. El Conquistador, hogar y foso de gladiadores del Ángel Rojo, el primarca de la 12ª Legión, devoradores de mundos. Como hogar de Angrón, era una bestia de máquina, una de las más grandes y mortales de todas, siendo sus garras de Úrsido su principal horror, garfios que se disparaban a través de las naves presas para arrastrarlas más cerca y abordarlas posteriormente. El Conquistador dejó una estela sangrienta en la galaxia, pues los devoradores de mundos no perdonaban a nadie. Su carnicería era increíble, injustificada y sumamente impía, tanto que fueron censurados incluso antes de los eventos de István, incluso antes de la masacre del descenso, el asedio de Terra, toda la herejía y luego la purga, ya que ha perdurado pasando de un señor a otro a lo largo de los milenios. A menudo, bajo la mirada de Terra, apareció en la 12ª Cruzada Negra y parecía estar a disposición de Abaddon, el Saqueador, pero ahora ha regresado de nuevo, aunque esta vez ha vuelto a manos de su legítimo señor, Angron, el primarca demoníaco de Khorne y el mayor devorador de mundos. El honor de Macragge, nave insignia y hogar de la 13ª Legión, los Ultramarines, la Semilla del Sol Vengador, Rebute Guillemán, una de las naves más grandes y complejas de todas las de clase gloriana, una maravilla de construcción en Sermita, estuvo a punto de ser destruida durante la traición de Khalt. Sin embargo, fue reparada por los siempre eficientes Ultramarines del reluciente reino de Ultramar. Sobrevivió a la herejía de Horus y la purga porque muchos ultramarines se quedaron defendiendo el imperio. Como pieza clave del poder naval estratégico regional, las flotas de ultramar siempre la han tenido para aumentar su fuerza. Durante la cruzada terrana, al resurgir el primarca, el Sol Vengador intentó volver a la Sagrada Terra para contactar al emperador. Por un corto periodo, cayó en manos de malvados marines espaciales traidores. Sin embargo, ha sido recuperada y ahora lidera las flotas de la campaña Indomitus, maestro y nave insignia reunidos después de más de 10 milenios.
y es la espada más brillante en los cielos del Imperio. La Endurance, hogar del Rey Pálido, Mortarion, primarca de la 14ª Legión, guardia de la muerte. Austera, poco atractiva y funcional, reflejando el alma de la legión que transportaba. Tampoco tenía adornos, salvo un águila y una única calavera imponente en su proa. Ahí el primarca sucumbió al caos y se arrodilló ante el abuelo Nurgle. Sobrevivió no solo al asedio de Terra, sino a toda la purga. Sin embargo, ha sido transformada por el mal que lleva consigo y ahora es una enorme nave de plaga. Existe hoy, en el centro de la flota de la Guardia de la Muerte, durante las guerras de la plaga y más allá. El Fótep. Hogar de Magnus el Rojo, primarca de la 15ª Legión, los Mil Hijos. Un coloso de guerra, sin duda, pero también, por un corto tiempo, una aparente luz en la oscuridad. Como la biblioteca de Alejandría contenía cada fragmento de conocimiento que la Legión capturó durante la cruzada, un depósito de saber tanto temporal como espiritual. El hogar de los 1000 soles era un sueño de erudito y una potencia militar. Fue salvado de la destrucción por el primarca Magnus cuando los lobos espaciales vinieron a destruirlo a él, a Próspero y a todo lo que había allí. Combatió en el corazón de la guerra durante el clímax de la herejía de Horus, irrumpiendo en el sistema Sol. El espíritu vengativo. El temido hogar del architraidor Horus Lupercal, señor de la guerra del Imperio y luego elegido del caos. La nave insignia de la 16ª Legión, hijos de Horus. La nave donde tantos se volvieron al mal, llevados al caos por Horus. La nave que lideró la campaña para derrotar a los leales y abrirse camino hasta el mismísimo Terra Sagrada. Era una de las más poderosas y grandes, gemela de otra nave dada al primer capitán, Abaddon. También presenció la degradación y muerte final de Horus. Solo después de que el architraidor de toda la humanidad mató a Sanguinius y luego mutiló al propio emperador de la humanidad. Se dice que el espíritu de Sanguinius aún reside ahí, atrapado por el dolor y el sufrimiento, pero incluso después de esto continuó. El espíritu vengativo es la nave capital de Abaddon el Saqueador, el elegido del caos. Ha sido fundamental en muchas de las 13ª Cruzadas Negras, estuvo presente en la destrucción de Cadia y ahora es el estandarte de Abaddon, mientras reúne las llaves del antiguo terror con su hacha de presagio. Si el Auspex muestra esta nave en tus radares, debes saber, ya estás muerto. El Heraldo de la Perdición. Anteriormente conocida durante la cruzada como Magna Tyrannis, fue la nave insignia del primer capitán de los hijos de Horus, Ezequiel Abaddon, quien más tarde fue apodado el Saqueador. La nave, al igual que su gemela, ha sido un azote para el Imperio durante todos los días desde la primera cruzada negra. La Fidelitas Lex. El hogar del primer hereje, Lorgar Aurelian, primarca de la 17ª Legión, los portadores de la palabra. La nave insignia que presenció la caída del primer primarca, el mal susurrado en sus oídos por sus subordinados, su fe equivocada en la divinidad del emperador, una fuente de castigo y reprensión. Él enloqueció y se volvió hacia cualquiera que realmente necesitara su fe. Los Deltas Lex lucharon en la Cruzada de las Sombras y en la traición en Khalt, pero fue destruido por Rebute Gilemon, quien envió oleadas de naves más pequeñas contra él, una muerte por 1000 cortes. El gigantesco Goliat no pudo reaccionar. Fue hundido y cayó en los mares de Nueva Siria. Otra gloriana fue atribuida a los portadores de la palabra, la Crónica de las Cenizas, pero fue tomada por los leales y finalmente entregada al capítulo Némesis. La Raíz de la Llama, hogar de la 18ª Legión, salamandras y nave insignia del primarca Vulcano. Por desgracia, sé poco de esta nave y sus hazañas, ya que Vulcano pasa mucho tiempo vagando después de su muerte en la masacre de Dropside.
Se presume que fue destruida sobre los cielos de Istvan III en la primera batalla de la herejía de Horus. La sombra del emperador, hogar de la 19ª Legión Guardia del Cuervo y de su primarca Corvus Corax, seguía siendo una nave monstruosa. Pero esta clase gloriana podía prácticamente ocultarse usando escudos de vacío reflectantes. Enmascaraba sus rastros de energía y podía operar en gran medida sin ser detectada. Sin embargo, ningún escudo pudo levantarse lo suficientemente rápido para salvarla cuando los traidores abrieron fuego sobre el planeta abajo. Esto fue reflejado por las flotas. Las naves leales eran menos y fueron emboscadas en Istvan. La sombra del emperador fue atrapada cerca por la Terminus Est de la Guardia de la Muerte y disparando de inmediato la hundieron. La Alfa y la Beta, naves gemelas que eran el hogar de la 20ª, la Legión Alfa, liderada por los primarcas Alfarius y Omegón. Eran naves complejas, con una arquitectura interna confusa, diseñadas para atrapar y desorientar a cualquier grupo de abordaje. La Alfa estuvo involucrada en la Guerra Solar, el asalto naval de los traidores al Sistema Sol, hogar del Emperador. Sin embargo, Alferia se metió en más problemas de los que podía manejar al enfurecer al guerrero frío de Inuit, Rogoldorn, cuando fue asesinado. Y luego la flota de la Legión Alfa simplemente se retiró, tanto del Sistema Sol como de toda la guerra. Ninguna nave capital tiene registro de destrucción, así que pueden seguir ocultas esperando atacar. Estas eran las principales naves de batalla clase Gloriana, que eran las más famosas, y existían algunas más, como la Anfión, que fue el centro de la flota de batalla solar durante un tiempo, pero se registró como destruida durante la incursión de Tsarna. Así que estas eran las naves conocidas de la clase Gloriana, cuya magnitud nunca fue replicada, ya que la herejía de Horus destruyó la base industrial y tecnológica de todo el imperio. Pero incluso si no hubiera sido así, la propia naturaleza del imperio había cambiado. La necesidad de declaraciones tan imponentes como las Gloriana simplemente ya no era necesaria. ¿Sobre quién se usarían para causar el asombro y el temor que provocaban? Los Eldar estaban rotos y dispersos por la galaxia. No representaban ninguna amenaza. Los orcos fueron eliminados, como los Eldar, antes de la caída, y Alinor desapareció. Existían imperios, pero eran insulares, estáticos, y no suponían amenaza alguna para el imperio, localmente y regionalmente. Los cables de los orcos serían una espina en el costado de la humanidad, pero con la excepción de la Guerra de la Bestia, nunca fueron una amenaza real, no hasta la llegada del profeta, no hasta Ghazghul. Ya no quedaban verdaderos imperios Xenos por erradicar y destruir. Ciertamente no había concentraciones tan grandes como para requerir el uso de una clase gloriana, e incluso aquellos que posiblemente fueran una amenaza, los Sloth, tal vez todos eran vistos como pequeños focos de resistencia que el imperio inevitablemente barrería en el futuro. Verdadero o no, esa habría sido la perspectiva de la época. Aún así, había otra razón por la que nada de esta escala se ha intentado en todo el tiempo del imperio. Después de la herejía de Horus, la humanidad estaba, en mi humilde opinión, rota. Habían sobrevivido y tenían esa euforia. Todo lo que los dioses oscuros del caos les habían lanzado fue derrotado. Pero el costo, no solo en mano de obra, recursos, habilidad y tecnología. Todo se había ido. El emperador quedó lisiado y nunca volvería a caminar entre su gente. Los primarcas también se irían pronto, uno por uno, después de la época de la purga. El acorazado clase Gloriana fue un instante congelado, hecho realidad. Eran el reflejo de la confianza de la humanidad, su imagen arrogante de sí misma, tan segura de que podían y tomarían toda la galaxia, que pensaban que eran invulnerables e invencibles, y que su destino manifiesto era una verdad obvia, más allá de cualquier duda. La herejía fue el golpe que acabó con esta arrogancia. Porque el emperador fue traicionado por su hijo más querido.
Así que no era infalible, no era omnisciente, y ahora estaba roto. La luz dorada en el centro de todo el proyecto, el imperio del hombre, había sido rota. Nadie imaginaba esto antes del acontecimiento. La humanidad ahora se replegaría y se atrincheraría durante los próximos 10.000 años. O existiría la cruzada eterna de los templarios negros, habría contraataques y cruzadas para reclamar zonas perdidas ante imperios senos. Pero el espíritu audaz y fanfarrón que llevó al puro derroche de recursos, que era la gloria en una nave de clase, se habían ido. La raza humana se replegó sobre sí misma y se negó a mirar hacia afuera. Se cegó ante el pasado, pero tampoco miró realmente hacia el futuro. Y el imperio y toda la humanidad han estado en una espiral descendente interminable desde entonces. Y la necesidad de las glorianas simplemente se volvió irrelevante. Muchas todavía existen, muchas siguen operativas, y en los días oscuros del fin de los tiempos, el Ranadandra, el tiempo del lobo, el regreso del primarca, y con ello surge la aparición de estas fortalezas de las estrellas. Espero con ansias sus hazañas, sus batallas y eventualmente su final. Solo queda una cosa que me confunde mucho. ¿Por qué puedo conseguir un esquema de cubierta por cubierta de las naves de Star Trek, Star Wars o casi cualquier otro universo de ciencia ficción, pero no de estas, ni de ninguna otra nave capital importante en Warhammer? Así que digo esta única cosa. No de manera negativa, sino provocativa. Vamos, Jeff. Contratas a un tipo con pasión y conocimiento. Le das una oficina y 1 o 2 años. Publican especificaciones, mapas y esquemas de las naves que todos queremos conocer. Hazlo. He sido Voldemort, su fiel servidor. Revisen los enlaces en la descripción para los patrocinadores y para mi canal de mitología que hago con mi hija portadora de luz. Ideal si te gustan las buenas historias. Ahora, no importa lo que hagas hoy, trata de hacer un tiempo para divertirte.